días a todos. Y como les comentaba, estos encuentros mensuales de la comunidad abordamos distintos temas que nos ayuden al crecimiento personal, al crecimiento humano, que nos acompañan. Entonces, Dorita Machado está saludando a todos desde Misiones, así que, bueno, yo te transmito tu saludo, Dorita. Entonces, bienvenidos a esta charla. Quien hoy nos va a dar la charla va a ser Blanca Cano. Ella es pedagoga, ella es consteladora cuántica, consteladora familiar, y hoy nos va a presentar una herramienta maravillosa que es la herramienta de geometría sagrada junto con constelaciones, las formas y los colores y la mirada sistémica que ella con sus comprensiones ha logrado brindarnos esta nueva herramienta como servicio de empoderamiento a nivel personal, a nivel institucional y a nivel, por ejemplo, para la escuela, ya nos va a comentar qué potente que es esta herramienta con todos los integrantes de la escuela. Entonces, bienvenidos y yo ya le doy paso a Blanca, vista del hablante. Vamos a ver, aquí estamos. Bienvenida Blanca y toda la charla es tuya, todo el espacio es tuyo. Gracias por estar aquí. Muchas gracias, Beatriz, y también muchas gracias a Juan Carlos por invitarme a vuestra escuela y por confiar también en esta herramienta que, bueno, pues es nueva y la verdad es que cuando alguien confía en algo nuevo, pues yo personalmente pues me siento muy, muy agradecida, ¿no? La verdad es que yo sintonizo mucho con los objetivos de la escuela, evolución y conciencia, porque precisamente es una herramienta que lo que ayuda es a la evolución y a la conciencia. Precisamente es como unir las dos cosas, ¿no? Beatriz y yo nos conocimos en los talleres de constelaciones con Brigitte Champetier y entonces ahí fue donde descubrimos otra herramienta que yo siento que es muy poderosa, que es precisamente el experimentar a través del cuerpo todo lo que pasa, ¿no? Yo le llamo como si fuera el nuevo proyector, me gusta a mí llamarlo, ¿no? Porque es como de alguna manera ver fuera lo que hay dentro de nosotros, ¿no? Y entonces, en ese campo donde aparecían muchas cosas, sí que observando, siempre aparecían como unas fuerzas que ayudaban a encontrar la solución al tema que se estaba trabajando en ese momento, ¿no? Y entonces, en paralelo yo estaba estudiando la geometría sagrada, pero en realidad sagrado es todo, o sea que la palabra sagrado lo que quiere decir es que crea energía, que nace en el hueso sacro, o sea que en realidad la palabra sagrado es todo, no solo la geometría, sino todo lo que existe, ¿no? Entonces digamos como que en realidad lo que vamos a hablar es de geometría y entonces ¿qué es lo que hay detrás de la geometría? Pues que es el lenguaje original del universo, es como el lenguaje, es lo que nos une. Y entonces, ¿qué es lo que aporta? Pues aporta estructura, aporta equilibrio y precisamente facilita que se lleven a cabo, que se cumplan estas fuerzas que descubrió Bert Hellinger. O sea, facilita que nos pongamos en orden, facilita que todo el mundo pertenezca y facilita que nos relacionemos de forma equilibrada. ¿Por qué? Porque lo que aporta es como hay o sea, en todo lo que existe hay un lenguaje original, que es la matemática, y que además tiene como unas fórmulas, que cuando las conocemos y las respetamos, pues precisamente pues podemos evolucionar de forma armónica, ¿no? Os voy a compartir un pequeño documento, porque como la geometría facilita mucho las imágenes, entonces donde os he puesto como lo esencial. A ver, ¿lo veis bien?
Ahora no te escucho, Beatriz, no te escucho, que tienes el micrófono quitado. A ver. Sí, se ve, se ve. Ahora, se ve muy bien, Ahora. se ve muy Vale, bien. Sí, sí. perfecto. Muy Bueno, pues vamos a ver. Entonces, yo cuando estudié la geometría, yo recuerdo que yo salí de ese curso diciendo, esto hay que llevarlo a la escuela, porque a mí me parecía, o sea, fue como, esa fue mi intuición, ¿no? Y entonces no sabía muy bien por qué, como que luego tú una vez que tienes, o sea, precisamente es esa inspiración, que es la que trabajamos en el campo cuántico, la que luego tú le vas dando forma, ¿no? Entonces yo dije, esto hay que llevarlo a la escuela, porque me parecía que al final es como la base del aprendizaje. ¿Qué es lo que hay en la geometría? Pues están las matemáticas y está el lenguaje. Porque sabemos, en este lenguaje original, de ahí salen todos los idiomas, de ahí salen todas las estructuras matemáticas. Entonces, si nosotros desde chiquititos integramos esta herramienta en la escuela, pues es como sentar las bases para luego un aprendizaje armónico cuando sean mayores, porque como que ahí va a sentar la base, ¿no? Entonces, ¿cómo enseñarla? Pues yo creo, o sea, Tamara Chubarovsky, que yo creo que es una gran pedagoga, una de las cosas que dice es que el niño no ha aprendido mientras no pase por el cuerpo las cosas, o sea, que las cosas que no están en su cuerpo no están en él. Entonces, por eso a mí me parece que la herramienta que descubrió y que nos enseñó Bert Hellinger del campo de las constelaciones es una maravillosa herramienta para integrar lo que de verdad está en nosotros, ¿no? Entonces, pasar por el cuerpo se puede pasar de muchas maneras, ¿no? El campo de las constelaciones es una de ellas. Y yo siento que es una gran herramienta para adultos. Y cuando los adultos comprendemos qué es lo que hay en esa herramienta, realmente luego cuando vamos a la escuela lo podemos hacer de muchas maneras. Porque cuando dibujamos también estamos constelando. Cuando hacemos teatro también estamos constelando, o sea, como que hay, cuando cantamos, o sea, realmente hay muchísimas, todo es constelar, o sea, porque en realidad cualquier acción siempre crea una relación y entonces estamos provocando como un movimiento de energía, ¿no? Y entonces comprender que realmente toda actividad es un movimiento de energía y de lo que se trata es de darnos cuenta qué tipos de movimiento estamos haciendo. Y ahí pues la geometría nos sienta como una base muy grande, ¿no? Entonces, ¿cuál es la clave que hay detrás de todo esto? Pues que realmente el universo está escrito en matemáticas. Y entonces, si volvemos a recomprender esto, volvemos a recomprender realmente como el funcionamiento natural del ser humano. O sea, el funcionamiento natural del ser humano tiene como nuestra biología es totalmente armónica también con todo esto. Entonces, si nosotros lo integramos tanto en el ritmo de aprendizaje como en el ritmo biológico, entonces, poquito a poco nos vamos a ir precisamente armonizando, ¿no? Entonces, lo que vamos a conseguir es pues ese orden, esa pertenencia y ese equilibrio del que nos habló Bert Hellinger, ¿no? Entonces, esta es la imagen que la Vesica Piscis es como la base de todo lo que existe. Entonces, o sea, siempre se ha expresado que el universo, o sea, como del 1 salía el 2 y del 2 sale el 3 y ahí es el triángulo. Y entonces el 3, que es el triángulo, es como el primer contenedor de información, pero siempre sale de un 2 y aquí es donde está representado en esta imagen. Y realmente de la reproducción y multiplicación de esta imagen es de donde vienen todas las demás. O sea, es la base de toda forma. El cuadrado son 2 triángulos, si luego te vas al pentágono tienes ahí 5, si te vas al hexágono son 6. O sea, de alguna manera, conociendo el triángulo, o sea, tú tienes la base de todo lo que existe, ¿no? Entonces, es ese patrón original, o sea, este es el patrón original y la célula se divide a partir de aquí sale la flor de la vida. Entonces, de alguna manera es como el patrón original, ¿no? Entonces, este juego que yo he seleccionado es un juego que está en el mercado, o sea, yo decía, a ver, que me llegue de alguna manera sencilla de llevar esto a la escuela, ¿no? O a la escuela
de pequeños y de mayores, ¿no? Porque los adultos no terminamos nunca de aprender, ¿no? Y entonces vale tanto para pequeños como para mayores, pero para que nosotros se lo podamos transmitir a los niños y a los alumnos es necesario que nosotros antes lo hayamos comprendido, ¿no? Entonces, lo que tiene son como 3 elementos básicos que son el triángulo, que habéis visto que es la Vesica Piscis, que es de donde sale todo ese patrón original. Infinitos triángulos forman un círculo, que es la otra figura que está en este juego, ¿no? Que es, lo tenéis aquí, o sea, este tiene como unos triángulos, tiene círculos y luego tiene cuadrados, que lo tengo aquí. Entonces son 24 formas y tiene cuadrados, ¿no? Entonces, el triángulo, ¿qué es? Pues simboliza la creación, ¿no? El triángulo siempre es el primer contenedor de información. En función del color que yo le pongo, emito una vibración distinta. Entonces, esta es la clave con la que trabajamos. Nosotros somos geometría y nosotros emitimos información. Es lo que se dice de somos luz, o sea, somos en realidad información. Entonces, esta es la clave, somos información y de lo que se trata es de intentar poner conciencia a la información que somos. ¿Para qué? Precisamente para evolucionar. Entonces, otra de las grandes claves de esto es que la vida es evolución. Entonces, yo tengo un triángulo que es el primer contenedor de información, pero la vida no es perfecta, la vida siempre me muevo hacia un lado, me muevo hacia otro, ¿no? Entonces, por eso la sabiduría de este juego me parece que es impresionante, porque luego tienes estos otros triángulos escalenos, es que a lo mejor, pues yo no estoy equilibrada porque, bueno, pues porque resulta que he tenido un disgusto en el trabajo, ¿no? Pues entonces necesito trabajar un poco más la energía masculina, ¿no? Pues yo necesitaré como proyectar o cambiar la información del lado derecho de mi cuerpo, ¿no? Y entonces puedo emitir, en realidad yo no necesito este equilibrio porque estoy así, ¿no? Me falta energía masculina. ¿Y qué me ayuda a equilibrarme? Pues este que me lleva a mi lugar, me lleva otra vez al equilibrio, ¿no? Entonces, digamos como que este juego tiene el equilibrio y lo que ayuda a equilibrar, ¿no? Como la figura que ayuda a equilibrar con esa conciencia de que la vida siempre es evolución y siempre es cambio. Entonces siempre pasamos del equilibrio al desequilibrio, del equilibrio al desequilibrio. Y hay siempre una figura que me ayuda a equilibrar, que en el caso del triángulo pues sería este triángulo escaleno, ¿no? Entonces, el triángulo siempre es como un conector o bien con el cielo, si me lo proyecto así, o bien con la tierra, si lo proyecto así, ¿no? Entonces es como es la clave esencial, ¿no? Es como el conector con nuestros guías, con qué nos conecta, precisamente con ese lenguaje original que está en todos, ¿no? ¿Y por qué conecta? Porque mirad, Kandinsky creo que decía que realmente todo lo espiritual siempre se manifiesta desde imágenes, desde metáforas. Entonces, las formas realmente son metáforas que el inconsciente entiende, pero son las metáforas del lenguaje original y por eso nos armonizan. Y entonces nuestro cuerpo siempre como que sintoniza, emite una información que mi cuerpo la recibe y cambia. Y esto es lo que yo luego os voy a proponer que experimentéis. O sea, yo ahora os voy a contar la teoría, pero de lo que se trata es de que experimentéis, porque esto es como algo así un poco extraño. Dices, ¿cómo que la geometría sana? ¿Cómo que la geometría aporta salud, equilibra? Pues de lo que se trata es de experimentarlo, ¿no? El cuadrado en general pues nos ayuda más a asentar proyectos en la tierra. O sea, una vez que yo ya tengo la idea, yo puedo tener muchas ideas, pero estar muy en la mente, ¿no? Y entonces, ¿cómo lo asiento? Pues el cuadrado es más como un enlazador del cielo y tierra, ¿no? Porque precisamente la vida espiritual es la espiral, que es la evolución. O sea, espiral lo que significa es evolucionar, es como poder ascender, pero para que quede algo aquí, ¿no? Entonces, esta es la información que tienen los cuadrados, ¿vale? Y el círculo, ¿qué es? Pues precisamente es la conexión con, bueno, el cuadrado, este juego, lo que tiene además es rectángulos. Aquí tengo, por ejemplo, un rectángulo. El rectángulo.
¿Cuál es si yo tengo capacidad de haber trabajado con un triángulo, con un cuadrado, yo puedo estar al lado de otra persona. ¿Y qué es lo que me ayuda para eso? El rectángulo precisamente son los dos cuadrados, que es el 2. Si yo soy 1, por ejemplo, lo convierto en 1, la capacidad de estar con otra persona sería un rectángulo. Entonces ahí es donde yo tener esa conciencia de realmente yo qué aporto y qué aporta. Y aporta en igualdad. Cuando somos capaces de aportar con igualdad, ahí es donde somos capaces de vivir ese 2, que es una de las grandes claves de la creación, ¿no? Es la capacidad y la gran clave sistémica de estar con otros. Pero luego hay otra energía superior que es la que nos aporta el círculo, que es decir, vale, todos estos, como esas bases forman parte de una gran unidad. Y entonces aquí dentro del círculo es donde podemos colocar el triángulo, el cuadrado, están metidos infinitos triángulos, ¿no? El pentágono, todo entra dentro del círculo. Pero el círculo es un ciclo y la vida está llena de ciclos, pero ¿qué pide un ciclo cuando terminamos un ciclo? Por ejemplo, un ciclo es hoy tenemos la conferencia, al final cerramos. ¿Qué sentido tiene y qué es lo que aportaría validez a la conferencia si vosotros salís con un aprendizaje nuevo que haga que dar un salto cuántico? Y entonces ahí es la representación de la espiral, que en este juego está representada con esta figura, ¿no? Que lo que pretende es una media espiral, porque no era fácil crearla, ¿no? Entonces, esta sería como la representación de la espiral, que significa el crecimiento, la evolución, ¿vale? Entonces, esta es comprender que aquí dentro son contenedores de información que emiten información elevada cuando yo le pongo determinados colores, ¿vale? Entonces, estas 4 figuras, con estos 4 colores que yo os voy a proponer y a explicar ahora a continuación, lo que hacen es que equilibran el corazón. O sea, estamos en un momento precisamente de salir de ese paradigma de buenos y malos de un lado y de otro, y entonces aquí vemos como la forma del corazón es el toroide, que es precisamente, si vosotros veis, aquí hay como 64 triángulos, es la representación del ADN. Y entonces aquí es donde está la representación es este movimiento. Y estas formas es lo que provocan en nosotros un gran movimiento que transforman y que equilibran, ¿no? Entonces, esta herramienta esencialmente es una herramienta que equilibra el corazón con un concepto, si queréis, más espiritual y que dentro de la parte más exotérica de la espiritualidad se ha manejado, que es la llamatrina. O sea, lo que hace es como que equilibra nuestra llama trina, nuestra luz, que son como los 3 colores que equilibran nuestra luz, que ahora os los voy a contar, ¿vale? Entonces, si veis, esta es la espiral del crecimiento. Entonces, esta es una de las grandes claves. Los árboles, o sea, en la naturaleza, la esencia del árbol, ¿cómo crecen? Pues crecen según esta clave, que es lo que llaman la fórmula de Fibonacci, no sé si lo veis, que es una serie que es 0, luego el 1, y cómo la seguimos. Si yo sumo 0 y 1, es 1, y me da la siguiente número de la serie. Si yo sumo 1 y 1, me da el siguiente, o sea, siempre sumando con el anterior. 1 más 1, 2, 2 más 1, 3, y ahí vamos de 1 en 1, y ese es un crecimiento despacito que es necesario para empezar a sentar las bases, precisamente para crear. Pero fijaros que después del 3, si yo sumo, va el 5 y ahí hay 2 en medio. ¿Qué es lo que tengo que integrar ahí? Pues ahí es el vacío creador, el campo de información. O sea, ahí es necesario que yo incluya algo diferente. ¿Y dónde está esa información? Pues está en ese éter, en ese campo cuántico del que formamos parte y que aprendemos a experimentar, que es información. O sea, que realmente nosotros vivimos dentro de un gran campo de información. Y a la vez ese gran campo de información sería lo que la Cábala descubrió como muy importante, que era el número 0, es el vacío. Pero nosotros sabemos que el vacío no existe. O sea, en el origen, lo que había en el origen era información, y precisamente
ese vacío que está lleno de información es donde nosotros podemos acceder para poder dar saltos cuánticos, como para pasar de una información, estamos en un lugar y yo tengo que elevar, ascender a otro. Y ya no asciendo de uno, sino que necesito que me venga una información elevada. Y esto es lo que nos aporta esta matemática, ¿no? Luego ya, pues vamos, si sumamos 5 y 3 ya son 8, 8 y 5 son 13, como que cada vez vamos teniendo la posibilidad de evolucionar como dando saltos más elevados, pero para eso es necesario como haber aprendido a acceder a esos campos de información, ¿no? Acceder a esa información elevada. Y entonces la espiral es lo que está en todo, está en un montón de la arquitectura, por ejemplo, de la antigüedad, tiene esta clave de crecimiento, por ejemplo, las manzanas son espirales, la tierra tiene espirales, o sea, este es el crecimiento natural que está en todos y por eso le llaman la firma de Dios. Es como que la serie Fibonacci es como la firma de Dios, que quiere decir del todo, ¿no? Donde yo me conecto con el todo. Entonces, si yo respeto estas claves de crecimiento, lo que estoy es siendo capaz de evolucionar respetándome a mí, pero también respetando el círculo, también respetando la unidad y con los campos de información elevados, ¿no? Entonces, esta es una de las claves, si queréis, la clave geométrica, ¿no? Y ese número que está delante, la geometría, es una de las bases. Pero fijaros que este juego yo que os he presentado son 24 formas con color, ¿no? Entonces, ¿qué es el color? El color es vibración, ¿vale? Entonces, nosotros tenemos colores que podemos ver, pero también hay otras frecuencias que son invisibles, ¿no? Están los infrarrojos y están también los colores elevados que tampoco vemos, ¿no? Pero que Entonces, ¿qué es el color? Es vibración. ¿Qué quiere decir? Es información que emitimos. Entonces, no emite la misma información un color rojo que uno verde, que uno amarillo, cada uno emite una información. Ir conociendo cuál es la información de cada uno de los colores es lo que nos permite ir viendo lo que necesitamos en la vida, ¿no? Entonces, mirad, yo por ejemplo, hoy llevo esta camiseta, este color, ¿no? Entonces a mí este color era como que siempre me ha llamado muchísimo ponérmelo, que es como verde pero con un poco de amarillo. Entonces, ¿qué es un color que aportas? Es como sanación con sabiduría. Es como, en mí siempre estaba la búsqueda de la sanación con sabiduría. Y yo decía, ¿y yo por qué? Es como el color que me apasionaba, ¿no? Es como decir, ¿y a mí esto? Y entonces, ¿qué clave? Mi ser me estaba diciendo que yo necesitaba sanarme desde la sabiduría, desde el adquirir sabiduría, ¿no? Y entonces, inconscientemente, yo me ponía este color. Y yo no sabía por qué. Cuando yo hice el curso de geometría con color, yo lo estudié con una mujer que se llama Marta Pogo, y esto lo que yo os estoy contando es las letras de la geometría. Es como vamos a empezar a leer, a aprender a leer el lenguaje del universo. Luego hay figuras muy complejas, ¿no? Pero es como si empezamos por las letras, por eso es lo de estas 24. Vamos a empezar por lo sencillo, 24 letras, vamos a experimentarlas. Y una vez que experimentemos estas, pues ya puedes pasar al pentágono, al hexágono, pero es como vamos a empezar. Y si ves que esto tiene un sentido para ti, pues siempre se puede seguir profundizando, ¿no? Entonces, cada color emite una información. Entonces, yo recuerdo que después del curso yo me daba cuenta que el color que eliges para vestirte cada día no es neutro, sino que tiene un sentido en qué es lo que vas a necesitar ese día. Entonces, por ejemplo, es una de las observaciones que yo os invito después del taller a observar. De forma instintiva, ¿qué color eliges para vestirte, por ejemplo, ¿no? Porque no es neutro, ¿no? Tiene un sentido. Hay días que necesitas más sanación, hay días que necesitas más sabiduría, hay días que necesitas más empoderamiento, hay días que necesitas más amor, ¿no? Entonces, en función de esto, pues tu inconsciente selecciona una cosa u otra, ¿no? Entonces, hay vibraciones que vemos, pero también hay vibraciones que no vemos. Pero esas están en ese campo de información, ¿no? Entonces, hay frecuencias visibles y no invisibles, pero nosotros vamos a trabajar, la propuesta de trabajo que os voy a hacer es para empezar con 4 fuerzas visibles, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son los colores
que equilibran el corazón, pues son, por un lado, el azul, que el color azul lo que nos hace es sobre todo conectar con nuestro poder personal, ¿vale? Es como la estructura del ser, es eléctrico, es como, es una energía muy del pensamiento, ¿no? Con nuestro poder personal, es como luz pura. Y entonces, este juego, fijaros que lo hay como con dos modelos. Entonces, si vosotros decidís trabajar con él, podéis trabajar simplemente con esta imagen que luego os va a pasar Beatriz, que es donde están las figuras. Espera, que ahora no lo veo. Es donde están las figuras, ¿vale? Se puede trabajar simplemente con esta imagen. No hace falta más y yo os voy a enseñar cómo. Pero si os apetece decir, bueno, pues lo llevo a la escuela y prefiero cómo manejarlo, pues veréis que ahora mismo lo están creando con un color más azul turquesa, porque el color azul es el color del poder, pero el turquesa le suma el blanco, se hace con un poquito de blanco. Y el color blanco es precisamente el color de la humildad, de la pureza, es como un poder con pureza. Entonces no emite la misma información este juego que tiene el azul turquesa que el juego antiguo, que por ejemplo que se vendía antes, que tiene un azul más índigo, ¿no? Porque el azul turquesa aporta, es un poder con más pureza, ¿vale? El otro color que tiene el juego es el amarillo. Entonces, el poder, ¿con qué se emite? ¿Con qué tiene ese sentido usarlo? Siempre con sabiduría. O sea, el poder necesita tener al lado la sabiduría. La sabiduría, ¿no? O sea, porque, a ver, yo puedo hacer algo, pero el cómo lo hago para que de verdad sea equilibrador para mí y para todos los que me rodean, necesito tener sabiduría. Cuando algo me bloquea, cuando algo no me está saliendo, normalmente, ¿qué es la sabiduría? Adquirir una información nueva, acceder a una información nueva. Y esa información, ¿dónde está? En ese campo cuántico que Herlinger nos ayudó a descubrir y que con Brigitte Champetier como experimentamos de forma especial, como mucho más en detalle, no solo fijándonos en lo sistémico, sino también vimos que se podía representar cualquier cosa que existe en el universo. Está absolutamente todo conectado, ¿no? Entonces ahí entraríamos mucho en como las aportaciones que la física cuántica nos ha hecho, ¿no? Que es pasar de que en realidad el tiempo no es lineal, o sea, las cosas no necesariamente son algo provoca una cosa y luego otra, sino que hay muchas posibilidades, ¿no? Y tenemos la capacidad de hacer varias cosas a la vez. Y esto es lo que nos está enseñando la física cuántica, que este sería un tema como para profundizar, que yo os invito porque realmente simplemente escuchar un vídeo de un físico que intente explicar esto es muy interesante, como las leyes de la física cuántica, porque realmente son las leyes con las que nosotros vivimos, ¿no? Entonces, el tercer color, ¿qué pasa? Cuando yo actúo con poder, cuando tengo poder con sabiduría, es cuando surge el color rosa, que es el amor. El amor siempre surge del poder unido a la sabiduría. Si falta poder o falta sabiduría, no puede surgir el amor, porque ahí yo no estoy equilibrada, no estoy centrada, ¿no? Entonces, y el color rosa es el color precisamente del amor. Y fijaros que el color rosa se forma con el rojo, que es un color que lo que aporta es fuerza, es el color de la sangre, de la fuerza de la vida, pero una vez más unido al blanco, con esa humildad, con esa pureza, ¿no? Es como la fuerza cuando ya uno ha descubierto la pureza, ¿no? ¿Qué pasa con los colores? Que en realidad no suman, o sea, no se mezclan. Yo tengo que ser capaz de vivir el rojo, tengo que ser capaz de vivir el amarillo, tengo que ser capaz de vivir el azul y luego ya los puedo mezclar, ¿no? Entonces, si yo no he descubierto el blanco, no puedo vivir el rosa. O si yo no he descubierto el rojo, no puedo vivir el rosa, ¿no? Primero tengo que ser capaz de vivir la fuerza de la vida, por otro lado de vivir la pureza y luego ya podré vivir el rosa, ¿no? Y entonces,
Ahí es donde yo puedo integrar estos colores, ¿no? Y estos 3 colores simplemente son los que equilibran el corazón, que es la gran clave que estamos en este momento. O sea, el nuevo paradigma es precisamente la apertura del corazón a todo lo que existe sin juzgar, sin criticar, sin quejarnos. Entonces, esta es la gran clave y estas figuras nos ayudan a eso. ¿Qué pasa cuando me falta algo de esto? Pues tengo el verde, lo tengo por aquí, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que aporta el verde? ¿El verde cómo se crea el verde? Pues fijaros que es azul más amarillo. Entonces, vuelvo otra vez a comprender que la clave siempre está en la capacidad de empoderamiento con sabiduría. Fijaros que la palabra poder, los políticos, aquí tanto en España como allí en Argentina, o sea, tenemos un problema político muy grande. ¿Por qué? Porque es un problema de empoderamiento muy grande, de autoconfianza. Entonces, por eso la gran clave en este momento es que todas las personas confiemos de verdad en nuestro poder, pero no un poder cualquiera, sino un poder que tiene al lado la sabiduría. Y ahí es donde surge el amor, surge el rosa. Y a lo que nos ayuda y lo que ayuda a equilibrar es este cuarto color que tiene este juego, que es el verde. Con lo cual, como veis, es como súper completo, con poquitas formas, puede aportar mucho, ¿no? Pero fijaros que cuando yo os digo que esto emite información, ¿qué quiere decir? Que emite música. Y la música también tiene otras frecuencias que nosotros escuchamos y otras que no. Por ejemplo, hay unos infrasonidos que sabemos que los elefantes escuchan y los seres humanos no. O, por ejemplo, los delfines escuchan unos ultrasonidos que nosotros no. Pero esos sonidos están y crean información, ¿no? Entonces, fijaros, aquí esta es lo que llaman el círculo de quintas, los músicos, que veis que están todas las notas musicales, bueno, hechas de 5 en 5, bueno, lo podríamos ver más, hoy no nos da tiempo a verlo despacio, pero lo que yo quiero que observáis es que veis que crea formas. O sea, que realmente cuando uno está escuchando música, lo que está recibiendo es formas, contenedores de información. ¿Vale? Y luego nosotros, la figura de Leonardo da Vinci, sabemos que nuestro cuerpo es pura forma, son puros triángulos, puros cuadrados, puros círculos. Entonces, en la medida en que nosotros, por eso funciona este método, porque en realidad lo que estamos aplicando es la ley física de la resonancia. Si yo soy esta y pongo enfrente una forma, provoca una resonancia y hay un intercambio, se empieza a producir un intercambio. Como yo estoy poniendo una resonancia del lenguaje original del universo y precisamente de todo el crecimiento natural, pues lo que me hace es que me equilibra y me lleva como a la esencia de mi ser. Me recuerda, o sea, lo que hace es que me recuerda quién soy, me recuerda cuál es la información que hay en mí. ¿Vale? Entonces, digamos como que estas serían como las claves como teóricas que fundamentan este juego, ¿vale? Entonces, la propuesta que yo os hago es como experimentarlo en vosotros, o sea, simplemente que cuando, si queréis ahora vamos a hacer alguna pregunta, pero yo lo que sobre todo querría es que vosotros, si yo os emito información, que veáis que de verdad en vosotros pasa algo. O sea, pensamos un tema y se produce una sanación, ¿vale? Esto es la clave, que pasa algo. Entonces, pasa algo cuando yo emito esa información, pero también pasa algo cuando un niño juega con esto. Entonces, esto se puede utilizar de muchísimas maneras. Se usa mucho en la mesa de luz, o sea, está creado, por ejemplo, en la escuela para jugar en la mesa de luz. Pero yo me acuerdo, por ejemplo, cuando yo di un curso de geometría, pues hubo una madre que lo que se le ocurrió es hacerse las figuras en papel y lo que hacía con sus hijos era que cada uno elegía uno cada día, con esto de la intuición que os decía, ¿no? Eligen el que necesitaba y lo ponían debajo del vaso de agua cuando comían. Y entonces, como emite una información, esa información pasaba al agua y sus hijos cada día estaban bebiendo el agua con la información que necesitaban ese día, ¿no? Entonces, aquí es
como imaginación al poder, ¿no? También se pueden hacer, por ejemplo, en una clase tú puedes pensar cuál es o en una familia, o sea, esto es aplicable a cualquier grupo, ¿no? Estamos en un grupo, ¿cuál es la información que hoy necesitamos? Pues, por ejemplo, mirar el triángulo amarillo, o sea, como estamos abriéndonos a una sabiduría nueva, pues lo primero es abrirnos a estos campos de conexión del triángulo amarillo. Me sale como que el triángulo amarillo es necesario, ¿no? Entonces, por ejemplo, tú en una clase que está aprendiendo algo nuevo, tú puedes poner en la ventana, pues con un papel transparente, que entre la luz, o sea, por ejemplo, la luz del sol, por ejemplo, lo potencia, ¿no? Entonces, si tú los pones y le da la luz del sol, eso estás facilitando que entre esa información en esa clase, por ejemplo, o en ese espacio, también sirve para sanar espacios, ¿no? Por ejemplo, Marta Pogo ha hecho todo un estudio, ella trabaja mucho con el tema de los espacios, ¿no? Yo a mí me sale más, soy más de relaciones, de trabajar con personas, entonces estoy haciendo como una investigación también en los grupos, ¿no? Cada grupo qué necesita, qué es lo que nos une, ¿no? Entonces, lo puedes aplicar a cualquier situación que sea siempre de relación, porque lo que tú vas a hacer es poner en resonancia con una información original, son vibraciones elevadas, ¿no? Entonces, pues con esto ha pasado lo mismo que como lo que pasó con Bert Hellinger. Cuando Bert Hellinger empezó a hacer constelaciones hace 30 años, pues hubo que experimentar que eso funcionaba, ¿no? Bueno, pues con la geocromoterapia, que es como se llama esto, porque es geometría con color, también se ha experimentado durante muchos años y entonces hay la experiencia que de verdad sana, que de verdad transforma, que de verdad equilibra, ¿no? Entonces, esta experiencia está ya en el mundo y entonces ahora se trata de extenderla, ¿no? Y claro, esto habla mucho de cuidar las formas que tenemos alrededor, los colores que tenemos alrededor. No es neutro un color u otro, no es neutro una información u otra, ¿no? Pero todas son necesarias, ¿no? Entonces, estas que os he presentado yo son como, si queréis, unas claves que yo siento que son necesarias en este momento. Estamos en un momento de crear una confianza, en nosotros mismos, ¿no? O sea, creo que se ha ido el documento, la pantalla, ¿verdad? Te puse en pantalla completa. Ah, vale, sí, mejor, porque en realidad ya no hace falta, vale, perfecto. Espera. Vale, Ahí está. muy bien. Así podíamos ver mejor los dibujos, las formas y los colores. Si no, en pantalla pequeña la vemos muy pequeñito. Ahora a ver si cuando estamos mostrando Ah, vale. Mira, os puedo compartir si queréis, a ver dónde lo tengo. Ay, no lo veo ahora. Bueno, da igual, si os lo he contado, o sea que... Vale, entonces, estas son las formas, ¿vale? Entonces, luego Beatriz os va a compartir para que tengáis todas las imágenes y vosotros podéis trabajar. Entonces, ¿cómo se trabaja? De una forma muy sencilla, simplemente tú te pones la imagen delante con todas las formas y donde se te va la mirada, esa es la que necesitas en ese momento. Es así de sencillo. Y si estás con un niño, tú le puedes decir, se crea un conflicto, se crea una situación, ¿cuál crees que necesitas? ¿Qué forma te gusta más? Claro, no le vas a decir cuál crees que necesitas. Coge una. Entonces va a coger una. Entonces, pues tú ahí en función de si coge una amarilla o coge una azul o coge una rosa, tú puedes ir viendo la clave que necesita. O si es más un triángulo o un círculo, pues si es un círculo, pues necesita más esa conexión con la unidad, pero si es un triángulo, pues es más como una conexión. Él necesita una información personal como más individualizada suya, ¿no? O que tiene dificultad para materializar, pues necesitará más el cuadrado, ¿no? Entonces, os puede dar como las claves de por dónde va, ¿no? Entonces, y estas formas actúan en el campo mental, en el campo emocional, en el campo físico y en el campo espiritual. Y de ahí tenemos ya experiencia. O sea, esto es igual que las constelaciones. Hay años de experiencia que lo han demostrado. Entonces, yo lo que os invito es a que empecéis a experimentarlo, ¿no?
es una información que está en nosotros y lo que hacemos es quitar velos, o sea, en realidad ya está, solo tenemos que quitar velos para recordar, o sea, como que la mente permita que trabaje, ¿no? Que la mente lo permita. Y para eso es como romper creencias y las creencias se rompen con la experiencia, ¿no? Entonces, no sé si Podemos tenéis a lo mejor alguna pregunta o hacer, ¿qué hacemos, Beatriz? ¿O una pregunta o una experiencia? ¿Por dónde empezamos? Me daba bueno, podemos preguntar a la gente si quieren hacer alguna pregunta, pero a lo mejor era interesante hacer alguna experiencia ahora. Para que da charlas en la comunidad, luego vamos a ofrecer unos cursos que ellos van a diagramar en función también de las preguntas que ustedes hacen, de las necesidades que se manifiestan y de el interés que tenga la gente en aprender un tema u otro tema. Entonces, bueno, si hay preguntas ahora, sería interesante. A ver, hay una pregunta aquí de Dorita Machado. ¿El color tiene que ser transparente? Me interesa el curso. Bien, Dorita. A ver, Blanca. Pues a ver, si es transparente, lo que pasa que permite que entre la luz solar y eso potencia la vibración y permite también que nosotros podamos proyectar nuestra luz, porque nosotros somos luz. Entonces, cuando yo hago así, estoy proyectando mi luz. Por eso es importante como cuando los utilicemos estar como muy centrados para que yo pueda emitir una luz elevada. ¿Cómo voy integrando esta luz elevada? Pues empezando a experimentarla, ¿no? O sea, es como que yo integro una información, claro, por eso es lo de, es necesario como hacer como un pequeño trabajo de aprendizaje, ¿no? Porque yo voy experimentando y según yo voy experimentando, voy integrando la información en mí y cuando yo lo pongo, yo puedo proyectarlo. Incluso llega un momento en que no necesito tener la forma. O sea, yo aunque ya llevo tiempo, yo ahora, por ejemplo, sin necesidad de tener una forma delante, o sea, lo primero es como integrar la información en nosotros. Esto ayuda al inconsciente, ¿no? Porque el inconsciente siempre necesita metáforas, pero si la metáfora ya está en mí, llega un momento en que yo ya no necesito la metáfora, ya está en mí y, por ejemplo, a mí me gusta siempre trabajar sobre un tema concreto, ¿no? Entonces, vamos, porque creo que es para lo que tiene que servir, o sea, tiene que servir para avanzar, ¿no? Entonces, ahora mismo vosotros pensar en un tema concreto que os esté, yo os diría que no os vayáis a algo muy gordo, sino como estamos empezando, pues pensar en algo pues, como más de la vida cotidiana, ¿no? ¿Vale? Entonces yo ahora voy a emitiros las formas, ¿vale? Las que yo voy sintiendo. Entonces respirar y abrir como el corazón y sentir en vuestro corazón este triángulo amarillo, abrir a recibir información, respirando. Respirar ayuda a que entre información nueva, a dar movimiento, a la altura del corazón. Permitir que se desdoble, que se mueva por vuestro cuerpo y vaya al lugar donde sea necesario. Que en cada persona será diferente. La apertura del corazón le facilita sanar otra parte del cuerpo.
Y ahora, a la altura de los ojos, vais a recibir, ¿vale?, el cuadrado amarillo. El cuadrado que va a ser un enlazador de lo elevado, es como un vehículo que os va a ayudar a ser capaces de recibir lo elevado para materializarlo, fusionarlo. Primero lo vemos. Estoy emitiendo este empoderamiento para tener esa capacidad, esa sabiduría nueva para unir lo elevado, cómo unir lo elevado con la tierra para este tema concreto vuestro. ¿Cuál es la información necesaria? Respirar. Una pista que da es cuando el cuerpo te pide una respiración profunda, es que algo interno ha cambiado. Vale. Y ahora os vais a levantar, ahora os he emitido yo, pero ahora os vais a levantar y ahora vosotros sois los que vais a ser el círculo amarillo. Vais a ser vosotros y decís, soy un círculo amarillo. Y sentir qué es lo que pasa en vosotros, qué movimientos produce en relación a ese tema que habéis abordado. Soy un círculo, expresarlo en voz alta. Soy un círculo amarillo. Actuando sobre mi tema, y vosotros os lo decís, actuando sobre mi tema, y permitir que os mueva. Y ahora vais a hacer la espiral rosa, que es lo que ha hecho. La tengo, perdonad. La espiral rosa, que va a ayudaros a dar una evolución a esta nueva sabiduría. Sentir esta espiral rosa. Sentir primero que se expanda, que dé muchas vueltas a vuestro alrededor, sentir cómo vuestra columna va ascendiendo con esta espiral rosa. Ahora la vamos a ir haciendo muy chiquitita, y la guardamos en el centro del corazón. Sintiendo cómo se va haciendo pequeñita. Me viene a unir una frase que es: hasta donde puedo está bien. Expresar esa frase, hasta donde puedo está bien.
Poco a poco podéis ir cerrando. Os vais sentando de nuevo. ¿Alguna persona se ha quedado como con algún dolor concreto o algo? Bueno, Vale. No sé si queréis hacer alguna pregunta o comentar un poquito la experiencia, compartir. Con las dos cosas, ¿no? Beatriz, tú lo que consideres. A compartir la experiencia de los colores o de la representación o del trabajo que nos ha presentado Blanca. ¿Quieres compartir algo? ¿No? No. Bueno, Juan Carlos porque está así un poquito mal, pero dice que bueno, que como que de pronto comenzó a sudar mucho y bueno, pero también tiene que ver con que está recién operado, ¿no? Posiblemente, no lo sé, Blanca. Bueno, pero el sudor es sano porque, o sea, de lo que se trata es de que la emisión de las figuras provocan un movimiento y siempre es el movimiento necesario. Entonces, el que se está, o sea, Juan Carlos, que le acaban de operar y está en un movimiento de sanación, pues este calor es necesario precisamente para que facilite el movimiento de sanación, o sea, que es lo que él necesitaría. Bueno. Silvia, levanta la mano. Silvia. Sí, yo. Sí, hola, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, yo sentí muy profundo cuando hice la espiral, sentí un calor muy fuerte y una conexión muy grande. Y después cuando lo incorporé en mi corazón es como que palpitaba muchísimo mi corazón, es una expansión bárbara. Y ahora voy a comentar algo que me venía pasando. Yo he aprendido en el transcurso de este año también una técnica que es tameana, que es una geometría sagrada. Y yo cuando se trabaja en triangulación, y yo he venido visualizando que en cada chakra los colores, y ahora con tu charla entiendo exactamente los colores que he visualizado en la persona que he hecho tameana, la necesidad que tenía la persona. Gracias por el conocimiento que me has dado y la claridad que me has dado. Gracias. Gracias a ti también. Gracias. Me alegro, me alegro. Gracias, Silvia. Gracias, Silvia. Sí. Bueno, aquí tengo otra pregunta de Dorita. Dice, cuando trabajé con el círculo, espera que se me ha ido el chat. A ver, tengo dos preguntas. La primera, Blanca, ¿se utiliza, dice Dorita, se utiliza con frases sanadoras cuando surgen por lo que veo? ¿Es así? Sí, a ver, estamos hablando de vibración. Entonces, el lenguaje es vibración. Entonces, una de las cosas, yo siento como de lo que va potencia precisamente es la conexión con la palabra ajustada, con la palabra necesaria. Entonces, precisamente facilita el que salga la frase adecuada y puede sumar. O sea, aquí de lo que se trata es de siempre sumar. Las constelaciones nos enseñaron las frases, la programación neurolingüística nos ha enseñado la potencia que tienen las frases, pero no cualquier frase, sino la frase que necesitamos, ¿no? Entonces, te puedes sumar. Entonces, precisamente lo que te viene a veces, hemos trabajado la sabiduría, el conocimiento de la frase que necesitamos, ¿no? En este momento, ¿no? Entonces, yo he sentido como que esa frase daba fuerza y conciencia, porque aquí de lo que se trata es de ir poniendo conciencia, ¿no? También. Y la otra pregunta, Blanca, es que también es de Dorita, dice,
Cuando trabajé con el círculo, sentí que era el holograma. Maravillosa experiencia. Claro, claro, por eso es porque el holograma es que al final es que en el círculo, si os fijáis, antes os he puesto también la imagen, el círculo siempre es en movimiento y al final ahí está el infinito, entonces están todos los sistemas de información. O sea, la geometría lo que nos conecta es con los campos elevados de información y ahí está el ADN, o sea, ahí están los 13 sistemas de información que son los que están en nuestro ADN y son los campos elevados de la información. Entonces, claro, es el holograma, es una parte nuestra, es una parte nuestra. Bueno, dice, te contesta Dorita, sí, entiendo, buenísimo. ¿Vale? Bueno, ¿alguna otra pregunta? Es interesante la pregunta porque, bueno, Yani, ¿qué es lo que decías? Hola, saludo. Hola, Yani. Yani, ¿estás ahí? Estoy de vuelta, que cuando Blanca propuso un tema, dije salud. Ah, pero era algo muy personal. Sí, pero el tema tenía que ser personal. Claro. Claro, está bien, salud, está bien. Y el movimiento que sentiste es lo que es importante para ti. Blanca, y te hago una consulta. Vos tenés las formitas que son hermosas, así con las transparencias, maderita, que están divinas, ese jueguito. Suponete que esos sean unas cartas que tengan las formas y los colores. ¿Son válidas para visibilizar y analizar eso? Igualmente, igualmente. O sea, lo importante aquí es que nosotros integremos la información de cada forma y a partir de ahí puedo trabajar con ellas. Entonces, es verdad que hay una forma de trabajar que es proyectando luz sobre ella, que es vibración, porque el color es vibración. Si es transparente, parece como que pasa más, pero en realidad nosotros podemos ir a un campo un poco más elevado y si yo ya tengo la información en mí, es lo que yo os decía, que no lo necesito. Entonces, en realidad, o sea, con las cartas también se puede trabajar igualmente, haciéndote tú los dibujos, o sea que o sea, aquí es como que tú le digas a tu inconsciente esto, que es una metáfora, significa esto. O sea, esta información. Si yo tengo un triángulo amarillo, sé que me va a aportar sabiduría, que yo voy a conectar con una sabiduría nueva. Pero si es azul, lo que me va a venir es la clave para la que yo necesito, que es lo que yo me va a aportar más voluntad, más fuerza de materialización, ¿no? Entonces ahí ya es mejor el triángulo azul, ¿no? Ya, y para el imaginación, ¿no? O sea, hoy la clave es imaginación y lo que para ti sea válido va a ser válido. Blanca, y para la salud, ¿qué forma es la mejor? El color es el verde, pero las formas, el círculo. Pues es que depende de la persona, porque si yo, o sea, el triángulo lo que me ayuda es a conectar, o sea, como con mis guías, con mis seres elevados, es como un conector de lo divino con lo humano. Entonces, si lo que a mí me está impidiendo sanarme es precisamente que me he desconectado de mi cuerpo espiritual o de mi cuerpo energético, pues necesitaré más el triángulo. Okay. Pero si a lo mejor estoy siendo muy individualista, pues necesito más ese sentido de unidad y necesito más el círculo. O si al revés, estoy súper elevada y pero no materializo y entonces resulta que no tengo más que conflictos con los seres humanos y eso es lo que me está provocando esa ansiedad, esa tensión, pues necesito más el cuadrado. Entonces digamos que el mismo color, en función de la forma, emite una información u otra. Y luego están las que ayudan a evolucionar, porque yo, por ejemplo, si tengo un problema a lo mejor más de ovarios, que tiene que ver más con la maternidad, pues necesitaré a lo mejor un triángulo verde más en el lado derecho y me puede valer más este triángulo isósceles proyectado en mi lado derecho para sanar esa maternidad, por ejemplo, ¿no? Pero si yo, por ejemplo, tengo
Por ejemplo, Juan Carlos, ¿a ti cuál es la mano que se te ha estropeado? La izquierda. El hombro izquierdo. El hombro izquierdo. El hombro izquierdo, ¿no? Pues entonces, estamos hablando de izquierdo, estamos hablando de femenino, ¿no? Entonces es como, por ejemplo, el triángulo, proyectar mucho la energía de la madre, de la tierra, o sea, es lo femenino, ¿no? Entonces, más en este lado derecho. Y como tú imaginártelo, ¿no? Entonces, imaginártelo en ese hombro y con el color verde, fijaros que al final es, tú puedes ir variando. Si necesito más el azul, que quiere decir más confianza en ti, más poder, si lo que te falta es sabiduría, y el verde va a unir las dos, que es lo que va a hacer que... Entonces, vete jugando un poco, hoy que necesito más confianza, hoy necesito más sabiduría, hoy necesito precisamente las dos cosas, ¿no? Y las dos cosas es lo que al final hacen que salga que aparezca el rosa, que ahí es donde está la sanación, que es cuando yo ya abro mi corazón. Y entonces cuando yo ya abro mi corazón, sabemos que eso es lo que permite centrarnos, equilibrarnos y sanarnos. Y para eso necesitamos como integrar, poner conciencia al mensaje que está trayendo este bloqueo, que puede ser en forma de enfermedad, puede ser en forma de falta de pareja, que puede ser en forma, bueno, siempre la vida, de falta de trabajo, para donde venga, ¿no? Pero siempre sabiendo que es evolución, o sea, que la enfermedad es un mensajero del alma, o sea, que hay que pasar por la enfermedad, o sea, que la vida es evolución, que nadie puede estar si estuviéramos en la perfección, ya no seríamos seres humanos. Entonces, esto es lo primero que hay que integrar, que somos evolución y que unas veces a uno nos retan por la pareja, otros por el trabajo, otros por la salud, y simplemente es que cada vez que nos pasa estas cosas, la pregunta es, ¿qué información nueva necesito para dar un paso? Cuanto antes me llega la información, antes se resuelve el problema. Y entonces, las formas como son precisamente como la estructura. Si conocéis un poco dimensiones, pues estamos hablando como de la estructura de la quinta dimensión, que son los campos elevados de información, donde bajan, donde están y a los que tenemos acceso, pues entonces va a venir la información necesaria y facilita, y lo que hace es que la experiencia es que da velocidad, da mucha estructura y además da velocidad, porque es como que facilita que aparezca la información clara en cualquier momento. Y si hablamos de la escuela, con esa información clara, pues yo estoy bien ordenada, luego los números, las matemáticas las voy a comprender y favorece también que aparezca el lenguaje. Y si estoy bien, pues voy a ser capaz de expresar, de emitir mi luz, voy a ser capaz de expresarme, ¿no? Una pregunta. Blanca, le hago una pregunta. Sí, estamos refaccionando la habitación de mi hijo y mi hijo quiere en una pared reflejar toda la pared en figuras geométricas, dejarlas definidas. Es bueno dejarlo, o sea, y va a poner distintos, hay que darle tonos distintos, de distinto degradé. ¿Es bueno dejarlo en el dormitorio o no? ¿Qué edad tiene tu hijo? 14 años. 14 años. Claro, a ver, la adolescencia es el momento de estructurarnos, de recolocarnos, de saber quién soy. Entonces, precisamente lo que da conocimiento. Entonces, yo creo que ahí es como, si necesito geometría, es que necesito estructura, que necesito conectarme conmigo. Entonces, es esa sabiduría. Ahora, si llega un momento en que siente que ya no lo necesita, pues a lo mejor hay que pintarlo. O sea, no es para toda la vida. Bien, pero lo dejo. Pero es verdad que hay personas que tienen como una imagen concreta que les acompaña, porque esto es vibración, en el fondo es como mi ángel, la forma que yo necesito y que te acompaña durante toda tu vida. Eso también a veces pasa. Entonces hay gente como que, pues por ejemplo Beatriz, el triskel, pues le gusta mucho, lo ha puesto ahí entonces en la escuela, porque es una imagen que a ella le equilibrará de forma natural, y hay veces que son equilibrios que te acompañan durante toda tu vida, ¿no? Y hay veces que pasan. Por ejemplo, yo en el proyecto, mi primera parte de todo el trabajo personal, yo tuve una espiral
pero además era una espiral de entrar en mí, como de conectar con mi sabiduría. Y ese fue mi primer logo. Puedes amar al mundo entero, era el logo. Y sin embargo ahora ya me han salido los 13 sistemas de información, porque es un salto evolutivo, ¿no? Y entonces, hay veces que una forma se termina porque necesitas otra, y entonces ahí es mucho dejarte por la intuición, ¿no? Pero sabiendo que es información, lo que es muy importante es respetar que si un día dice, mamá, quiero pintar la pared, le respetes, porque esa información ya no la necesitará, ¿no? Perfecto, gracias. Una pregunta, Blanca, con respecto al Triskel. Mira, nosotros hemos cambiado de Res for Madrid, que como nacimos, después, bueno, teníamos un programa que se llama Aprender a Mirarnos y bueno, al final quedamos con la marca Evolución y Conciencia, pero lo que nunca cambió, pero no sé, como que si lo cambiara perdería. Lo que nunca cambió es el logo, el Triskel. Puedo cambiar los nombres, hemos cambiado mucho los colores, con Gianni hemos cambiado todos los colores que teníamos, antes teníamos una paleta de colores completa, verdes, amarillos, y ahora, bueno, nos hemos quedado con estos colores, propuestas de Gianni que nos ha encantado, pero el Triskel siempre está ahí, o sea, es lo único que no cambiamos en años. Claro, es que el Triskel es una figura muy elevada, es precisamente el 3, la creación, y además, si te fijas, es una imagen que aporta movimiento. No sé si a lo mejor la puedes enseñar por si alguien no lo conoce. Bueno, si tienes por ahí, ¿no? A lo mejor si puedes compartir, ¿no? O estaba también en la información que enviamos, ¿veis? El Triskel. Entonces, veis que es el 3, son 3 espirales, están expresando movimiento. Hay dentro y fuera, o sea, hay como 3 puntos fuera, pero está el centro. Y el centro en movimiento, es que es una figura poderosísima el Triskel. Entonces habla muchísimo de evolución, habla de conciencia, habla de movimiento. Y luego, bueno, pues este color violeta precisamente es una apertura, fíjate, habla de la abundancia y la generosidad. Entonces, claro, es un color, el blanco y el violeta, o sea, y el blanco, ¿sabéis? En el blanco están todos los colores y en el negro también están todos los colores. Buenísimo. El negro a veces da mucha fuerza, por el negro hay que pasar, no se puede evolucionar sin pasar por el negro, ¿no? Son como las dos partes, ¿no? El negro es el vacío, para que luego venga la luz. Y también en el vacío están todos los colores. Y luego puede haber, de ahí llega la pureza, que es el blanco, ¿no? Bueno, entonces, la verdad que es muy interesante, Blanca, me parece súper interesante. A ver cuando nos ponemos a trabajar sobre el curso, yo creo que vamos a tener mucha gente interesada, porque me parece interesante inclusive hasta para el diseño, ¿no? Cuando diseñamos por intuición, sin conocimiento, porque nosotros, esto del logo de Res for Madrid cuando nacimos, luego Aprender a Mirarnos, luego Evolución y Conciencia, un poco lo hemos ido haciendo por intuición, por asesoramiento este último tiempo de Gianni, pero más por el lado intuitivo y algo que nos iba guiando, ¿no? Nos hemos dejado llevar también. Pero el conocer los colores, conocer las formas, me parece súper interesante para todo. Inclusive ahora necesitamos decorar la casa y decorar una sala para hacer encuentros y reuniones, y me parece interesante que uno ya, tomando conciencia de esta información, que existe esta información, tomando conciencia, hacerlo justamente a conciencia de lo que significa, ¿no? Claro. Llevarlo al hay una cosa que es importante, que es saber que no es que no lo sepamos, sí lo sabemos, lo que no lo sabemos es con conciencia. Entonces, claro, aquí la clave es ponerle conciencia, o sea, porque precisamente la intuición viene de la sabiduría, o sea, es una sabiduría que está, por eso yo os digo que este conocimiento es quitar velos de lo que ya está. Y por eso en la escuela es tan importante, porque al final es a los niños decirles y expresarles y que jueguen mucho con los colores, con las formas, con los números, va a sentar las bases del aprendizaje luego fácil de las matemáticas y de la lengua, que también es papá y mamá, o sea que
el número es más papá y la forma es más mamá, y entonces ahí vamos a sentar las bases de todo ese aprendizaje. Pero en realidad no es que no esté, es que está de forma intuitiva y se trata de pasarlo a la razón para que esté de forma, ponerlo con conciencia, porque eso te permite en un momento dado aportar una cosa u otra. Entonces, los artistas siempre han sido precisamente personas muy conectadas con los campos superiores de información. Por eso manejan tanto ese lenguaje de la metáfora. O sea, el arte es la conexión espiritual, o sea, es la manera en que el ser humano nos conectamos con lo espiritual. Bien a través del dibujo, bien a través del canto, bien a través de la música, bien a través del teatro. Siempre ha sido una conexión con los campos elevados, desde las metáforas. Entonces, esta es la clave, que en realidad la información sí que está, lo que no está es con conciencia. Pero si lo podemos utilizar una herramienta tan sencilla, conocida por todos, que no distingue de países, o sea, de aquí han nacido todos los idiomas. Este es el lenguaje universal, da igual dónde vivas, cómo vivas, que el rectángulo significa lo mismo para todo ser humano que existe, para las plantas, para los animales, para los espacios, porque es la estructura original. Entonces es como lo que nos une a la humanidad, lo que nos une con la Tierra, lo que nos une con los otros universos, es lo que nos une con todo. Esa estructura original es cómo está escrito, es el lenguaje en cómo está escrito lo que existe, ¿no? De forma muy sencilla. Todo el mundo sabe lo que es un círculo, lo que es un triángulo, lo que es un cuadrado, eso se aprende fácil. Entonces, a mí por eso me resultó tan sencillo decir, son las letras. Luego es verdad que tú puedes crear un triskel y entonces analizar lo que hay detrás de un triskel, pero es que un triángulo, como nosotros somos seres multidimensionales, cuando entra en mi campo energético, pasa al cuerpo mental, pasa al cuerpo emocional, se divide, se multiplica. O sea, ya mi cuerpo se encarga de darle movimiento. Entonces, aunque yo simplemente emita un triángulo, dentro de mí a lo mejor se puede convertir en un momento dado en una flor de la vida que tiene 64 triángulos y está formando círculos. O sea que esta información original, cuando entra en mí, mi cuerpo, que es sabio, la sabe utilizar y hacer con ella lo que en ese momento necesita. Ok, genial. Entonces, en cierto modo está haciendo mucho más, o sea, nosotros partimos de lo simple y ya nuestro ser elevado se encarga de utilizarlo como él lo necesita, ¿no? Y por eso la actuación es tan poderosa, ¿no? Realmente es una herramienta muy sencilla y muy poderosa. Y muy asequible, muy fácil, porque todo el mundo sabe lo que es, ¿no? Y en el curso donde nos vas mostrando cómo utilizarla, cómo aplicarla cada vez y... Claro, o sea, la clave es primero experimentarla para que en mí pase a la conciencia lo que es un cuadrado verde, lo que es un cuadrado amarillo, lo que es un cuadrado rosa. Y una vez que la información está en mí, yo la puedo utilizar con más conciencia hacia otros y sobre todo puedo proyectarla al mundo. Entonces, cuanto más personas tengan toda la información del equilibrio de nuestra llama trina, de la apertura de nuestro corazón, esa energía es la que luego yo voy a proyectar al mundo. Entonces, aquí de alguna manera, o sea, estas figuras lo que van a hacer es abrir nuestro corazón a la sabiduría, a mi empoderamiento, a mi amor, a mi sanación, y a partir de ahí yo ya empiezo a emitir esa información fuera y puedo utilizarla con conciencia. Y claro, y puedo observar y luego ya como herramienta pues la puedo utilizar, bueno, pues primero cuando yo enseño, es una gran herramienta de autoconocimiento simplemente para saber qué es lo que un niño que necesita, ¿no? O sea, porque ellos, como el lenguaje de la metáfora está en ellos, pues en todo momento pueden ver lo que necesitan. Bueno, entonces, genial. es eso, enseñar. Y entonces yo también sí que voy a dar la clave y vamos a experimentar en el campo mental cómo actúa, en el campo emocional cómo actúa, en el campo espiritual cómo actúa, en un grupo cómo actúa, o sea, como ir viendo sobre temas concretos, experimentándolo, porque así es como nosotros le vamos a decir a nuestra mente que esto es verdad. Y entonces yo ya podré empezar a utilizarlo, porque aquí la dificultad es y sentir la divinidad que puede haber en una cosa tan sencilla como esto.
O sea, que realmente es que esto es un ser divino, equilibrado. Ok. Bueno, Blanca, muy interesante y pronto ya sacaremos el curso, me parece muy interesante. No sé si hay más preguntas. Chani aquí me pone que vamos a poner todo rosa, me dice, en el decorado de la sala. Todo rosa, todo Todo rosa. bueno. Yo quería es que no me veis. Yo soy Susana Sí, Manzanaro. Susana, que está en Mallorca, sí. Dinos, Susana, no te vemos. Mira, yo quería contar mi experiencia para que no sé, a ver si me puedes decir algo. Cuando me he lanzado la pregunta, mi pregunta era sobre un tema de salud. Cuando he lanzado mi pregunta, en mi pantalla mental he visto un rectángulo, o sea, era un fondo negro y era un rectángulo, los bordes de color blanco con fondo negro. Dentro tenía como algún rayajo, ¿vale? Y luego cuando nos has dicho que nos metiéramos dentro del círculo, que creáramos un círculo alrededor, pues ya me he puesto, estaba yo de pie y he notado un balanceo, como si fuera un, ¿cómo se dice? Un péndulo. Un péndulo. No sé qué me puedes decir sobre esto. A ver, mira, el rectángulo al final encuadra y nos encuadra en la Tierra, ¿vale? El blanco, el blanco al final lo que te ha encuadrado es precisamente con esa humildad, con la pureza, ¿no? Y precisamente el que aparezca el negro es importante porque no tenemos que tener miedo al negro. El negro al final es el vacío, o sea, esa pureza es la que te va a llevar a ver una información nueva que está en el vacío y que te hará dar un salto hacia adelante, ¿no? Bueno, siempre las rayas de colores, bueno, pues es como distinta información. Y fíjate, el círculo al final nos conecta, o sea, el balanceo del círculo en el fondo es como un círculo en movimiento, que eso es precisamente lo que es una espiral. O sea, un círculo cerrado es como que estamos estancados, ¿no? Es como el agua estancada. El agua necesita estar en movimiento, ¿verdad? Nosotros somos 70% de agua, entonces el círculo siempre es un camino que termina, pero nunca debe estar quieto. El círculo siempre es para que esté en movimiento, para que dé un salto. O sea, es un camino que empieza, termina y da un salto, empieza, termina y da un salto. Entonces, siempre el círculo en movimiento es como ese primer paso de la espiral, ¿no? O sea, es un círculo conectado a una espiral. Vale, gracias. Se habla de movimiento, ¿no? O sea, que probablemente la salud para ti te venga desde el movimiento. Sí. Algún movimiento es necesario que hagas, ¿no? Vale. Pero tú también respira, ¿sabes? Conéctate con ese movimiento, respíralo y confía, ¿no? Que esto ha provocado un cambio en tu interior. Y entonces también, si vienen intuiciones nuevas, si vienen, o sea, la vida ahora si trae una oportunidad nueva en relación al tema que ha venido, lo que es importante es cambiar el caminito, porque la nueva información lo que te trae siempre es un caminito nuevo. Tú estás en un camino, te viene una información nueva y es para que un poquito lo cambies. Entonces lo que hay que atreverse es a cambiar el camino que me ha traído esta información nueva. Vale, muy bien. Bueno, muchas gracias, Susana. Bien. No se te escucha, Beatriz, que estás con el micrófono apagado, Beatriz. Lo apago. Digo que esta charla se nos ha extendido igual que la de Antonio, claro, porque son siempre unas charlas de 1 hora, pero se nos ha ido a 1 hora y media. No sé si hay más preguntas. Yo creería que podríamos ir cerrando, Blanca, si tenías algo para cerrar, algún ejercicio, o bueno, yo diría que, o alguna información, no sé, como vos lo quieras manejar. Bueno. Para el cierre. Sí, yo simplemente, por un lado, agradeceros a todos la presencia, Beatriz y a Juan Carlos la invitación, el haber dado prioridad a realizar esta actividad en este momento
bueno, pues que han operado a Juan Carlos y habéis hecho este espacio. Entonces yo de verdad que quiero agradeceros de forma especial que aún así hayáis seguido adelante con esto que habíamos planteado cuando la vida estaba más despejada, ¿no? Entonces os lo agradezco mucho, ¿no? Entonces yo ahí sí que os diría, vamos a sentir ese círculo verde que se convierte en rosa. Vale. Sentir ese círculo verde que se convierte en rosa. Que nos pone en un sí. Yo os diría que expresarais como en alto donde estáis un sí con fuerza. Sí. Sí. Muchas gracias. Y ahora observando la pantalla, estoy viendo que sois 13. 13 son los 13 sistemas de información del universo y estoy segura que esto no es tampoco casualidad. Estaba entre 14 y 13, se desconectó Córdoba porque dice que me mandó un mensaje que no tenía buena señal y no te podía oír, pero No. dice como lo grabamos y después se puede ver, dice yo lo veo cuando lo cuelguen en la página. Pero mira, es verdad, somos 13, bueno. En este momento estamos 13 y contamos, bueno, como que a veces también hay mensajes ocultos, así que muchas gracias a todos y bueno, lo que queráis, si tenéis alguna pregunta, pues bueno, pues Beatriz, tú les puedes pasar mi contacto, o sea, lo que tú... Sí, ya les estamos en contacto, entonces, bueno. Y sí, pues yo les he pasado a algunas personas que les ha interesado el tema, ya les he pasado toda la información tuya, tu teléfono, tu página, Escuela Diamantes, Escuela Diamantes, sí. Sí. Bueno, les he pasado yo la información ya a la gente que está interesada en los cursos. Igual continuamos con los cursos con Blanca. Ya le buscaremos la modalidad y la forma, ¿verdad, Blanca? Sí, sí. Bueno, yo agradecer profundamente a Blanca por su tiempo. Es verdad que estamos en un momento así de reajuste, de reacomodamiento nosotros, pero bueno, que lo podamos hacer igual. Doy gracias al universo por poder hacerlo. Gracias a todos los que participaron. Gracias. Pronto ponemos el vídeo en la web. Y bueno, los esperamos el mes que viene. Ya veremos con qué otra charla informativa, ya se lo comentaremos ahora en unos días. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Blanca, por tu sabiduría. Es un honor que estés con nosotros. ¿Vale? Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Adiós. Hasta luego. Muchas gracias.